Y precisamente de este y de otros temas vamos a hablar con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, esta mañana, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. ¿Cómo está usted? Qué gusto Muy bien, saludarla. muchas gracias, igualmente. Bueno, primero el veto a la ley de usurpaciones, que era lo que íbamos a preguntarle precisamente para empezar la conversación. Se venía anunciando, ¿no? Porque hay un límite ahí bien estrecho de lo que puede ser y lo que puede pasar con un intento de hacer justicia por sus propias manos y que no quede bien establecido. ¿Qué le parece este veto ya que se envió definitivamente desde el gobierno? Yo, en primer lugar, me parece bien que se esté eliminando la posibilidad de hacer justicia por mano propia, ¿no? O sea, yo creo que está bien que si un terreno ha sido ocupado ilegalmente, por algunos casos que quiero hablar después, está bien que pueda ser desalojado. Pero si se va a desalojar, que lo desaloje la fuerza pública, ¿no? Que llegue un señor en un camión con todos sus amigos a desalojarlo, ¿no? Eso no me parece razonable ni aceptable. Y eso entonces está en el veto y al parecer es la parte menos controvertida del veto, espero. Ahora, quiero revisarlo bien porque también, mire, a mí en principio me complica desde el punto de vista, llevo muchos años en esto, ¿no? De que gran parte del sur de las ciudades de Chile, sobre todo las periferias, se han constituido sobre la base de ocupaciones pacíficas de terreno. Entonces, que se pueda decir o insinuar que ahora que esto es un delito, a mí me parece complicado, por lo menos a mí me resulta complejo. Preferiría calificarlo de manera distinta. Quiero revisar el veto, no le confieso que no, en principio, por ciertamente estoy a favor, pero la segunda parte, aquella de la que se habla menos, porque curiosamente las cosas complicadas cuando se habla menos. Se habla mucho de que ya no va a haber justicia por mano propia y eso porque se sabe que por lo menos hay en la derecha algunos votos para sustentar ese veto. Pero en aquello que tiene que ver con las ocupaciones no violentas, yo quiero asegurarme de que no se está convirtiendo en delito aquello que se practicó durante tantos años y que ha dado por resultado tener vivienda para muchas personas, ¿no? Yo creo que una persona que sí, yo no estoy justificando que una persona que no tiene casa de pronto ocupe un terreno, pero me parece que tampoco que empezar a decir que es un delito, eso es muy complicado. Sí. Ahora, hay otras ocupaciones que ciertamente hay que terminar con ellas, o sea, ahí está saliendo algunas cosas recién en la pantalla, pero hay ocupaciones, por ejemplo, de terrenos en las playas, hay gente que se instala a vivir en una playa, o más bien que se hace su casa en la playa y sigue viviendo en su casa. Eso ocurre en varias regiones del norte del país, y eso hay que terminarlo, y desocupar las playas, yo estoy de acuerdo. Pero otra cosa ya es la vivienda para sobrevivir, por así decirlo. Y eso yo no quisiera que fuera un delito. ¿Y usted cree que haya voluntad para aprobar el veto? Porque había, bueno, ya lo decía también usted, algunas voces de la oposición que no estuvieron de acuerdo desde el inicio, ¿no? Desde que se anunció que el gobierno iba a presentar este veto, particularmente en el punto de hacer y la legítima defensa, porque hay caso a caso, como unas ocupaciones pacíficas quizás y otras que no tanto. Aún así hay que estandarizarlas todas. Y ahí el ministro... Yo estoy de acuerdo en estar... Perdón. De pronto no le escuché su voz, pero yo estoy de acuerdo con estandarizarlas todas, por favor, absolutamente. No tengo problema al respecto. El problema está en que al estandarizarlas hay que hacer diferencias. O sea, hay gente que te está tomando terreno para hacer negocios con eso y para traspasárselos a gente que no tiene vivienda. Eso hay que castigarlo, hay que sancionarlo absolutamente. Otra cosa es que... Perdón, no sé si se me escucha. Perfecto, se le escucha. A veces cuando a veces se corre un poco y se pierde la señal, pero se escucha bien, senador. Digo, pero otra cosa es la gente que ocupa un terreno, yo diría incluso temporalmente, con el objeto de conseguir una vivienda porque no tiene dónde vivir. Y eso a mí la verdad es que me perturba, porque es una cosa que ocurrió durante muchos años, ¿no? Pero en todo caso hay que mirarlo, y yo quiero verlo. En cuanto al veto, al más duro, por así decirlo, que es el eliminar el artículo o eliminar la normativa que pretende ejercer
la defensa propia, por así decirlo, la ocupación la desocupación de un terreno por por parte de los particulares. Yo creo que ese veto está claro que requiere 2/3 para mantenerse. El Ejecutivo lo está vetando, es un veto supresivo, y por lo tanto, si hay votos para rechazar el veto, hay que tener 2/3 después para insistir. Si la derecha no tiene votos para insistir, eso se va a eliminar, y eso me parece bien. Bien. Ahora, y pasando a otro tema, al presupuesto 2024, senador, sorprendió este aumento del crecimiento público del 3,5% en el gasto público, quiero decir. ¿A usted qué le parece esta cifra? Bueno, mire, a mí me preocupa un poco, pero quiero aclarar algo. No es lo mismo es decir, mira, el presupuesto va a crecer 3,5. No es lo mismo que decir la economía nacional va a crecer un 3,5. No es eso. El Ejecutivo lo que dice, mire, va a haber un espacio, digamos, por las razones de que no estamos hablando del mismo tema, ¿no? El Ejecutivo está más bien el ministro de Hacienda pronostica un crecimiento de un 2,5% y anuncia un crecimiento del presupuesto en un 3,5%. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? ¿Y de dónde van a sacar el otro 1%? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que no es simétrico, o sea, no es exactamente, no es lo mismo. Sí, es perfectamente posible que haya recursos para más por estos temas de la... Exacto, porque finalmente los ingresos del fisco no son exactamente lo mismo que el crecimiento de la población, ¿no? El crecimiento de los impuestos, digamos, de los ingresos. Senador, cuando... Entonces yo creo que por cierto, está en el límite, es una cosa complicada. Muchos hubieran preferido, hay instituciones públicas que han hablado de la necesidad de un gasto contracíclico mucho mayor y por lo tanto querían más aumento del presupuesto. Otros que, desde el punto de vista conservador, dicen no, tiene que crecer exactamente lo que es el crecimiento de la economía. El gobierno ha optado por una línea prudente, austera, prudente, pero finalmente reactivadora. Bien, prudente pero reactivadora. Por otro lado, senador, el 8,1% en salud. ¿Le parece suficiente? Le pregunto específicamente en este sector porque es un sector que está muy golpeado, sobre todo porque se van a desvincular a partir de hoy, de hecho, cerca de 6.000 trabajadores de la salud con la alerta sanitaria que llega a su fin. Y para el colegio médico, por ejemplo, ¿les parece que es insuficiente? Bueno, Frecia, en ciencia política generalmente se dice que la política pública consiste es la aplicación de medios escasos a fines múltiples. Nunca es suficiente en algunos aspectos. Y yo creo que en salud, particularmente en este país, después de todo lo que es la crisis de las ISAPRES, la gente que está entrando al sistema FONASA de manera bastante masiva, ciertamente se requieren más recursos. Ciertamente, sí, en salud siempre se van a requerir más recursos por bastante tiempo. El per cápita de salud no es suficiente, pero el esfuerzo de un 8,5% es bastante significativo este año, ¿eh? Es el sector que más va a crecer y a mí me parece muy bien. Ahora, el debate, ¿cómo lo ve en la discusión primero en la comisión mixta de la que forma parte, senador? Bueno, como lo ha dicho el presidente de la comisión mixta, Ricardo Lagos, pues, o sea, va a ser un debate difícil, va a ser complejo. Usted tiene ahí en la derecha, por ejemplo, gente que dice que es atroz todo lo que se va a gastar porque eso va a provocar gran inflación y al mismo tiempo exige más gastos en otro montón de cosas. Pues. Entonces, claro que va a ser complicado. Pero yo espero, francamente, mire, yo conozco por lo menos mi subcomisión, la subcomisión cuarta, la que lleva los temas entre otros, de interior, de seguridad pública, de gobiernos regionales, de vivienda y de educación, que son temas bien sensibles en el presupuesto. Yo veo que prima mucho la sensatez. Yo creo que se va a hacer una discusión técnica razonable, con ciertamente aristas políticas complicadas, pero creo que vamos a salir adelante.
En ese sentido, hay varios otros factores de la contingencia que están quizás, o cree usted que pueden entorpecer la discusión primero en la comisión mixta, porque la directora de presupuestos se ha visto ahí en la discusión, por una parte, más allá del caso convenios, de lo que se intentó también con agenda de probidad de por medio, y de que muchos de estos recursos para la ley de presupuesto 2024 sean bien canalizados, ¿no? Y no se haga mal uso de ella. ¿Cómo estos temas, senador, cree que van a incidir en la discusión, primero en la comisión mixta? Bueno, mire, en primer lugar yo quiero decirle, por lo menos en mi subcomisión nosotros hemos pedido que las transferencias al sector público, al sector privado, sean absolutamente transparentes. Primero, el año pasado hubo de parte de los gobiernos regionales demasiadas transferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted dice, me gasté la plata en construir tales y cuales cosas. No, se la pasó al organismo público que tiene que construirla, ¿no? Y el gobierno regional no se movió. Hubo demasiado de eso. Pero también hubo transferencias a privados que, aunque no son la mayor parte del presupuesto, ciertamente provocaron mucho escándalo. Y nosotros estamos pidiendo que eso sea tan transparente como conocer proyecto por proyecto, y asegurarse de que el gobierno regional lo haya aprobado efectivamente con conocimiento de cuáles son las consecuencias del proyecto. Eso hay entonces lo más probable, es muy probable, no es una cosa que se pueda anunciar como formal, que una cosa que las glosas y sobre todo la parte no contable del presupuesto, que se aprobaba siempre al final, ahora se aprueba al principio. O sea, un conjunto de normas de transparencia que se aprueben antes de empezar a aprobar el resto del presupuesto, cosa que antes se hacía al final. Bien, senador Insulza, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana de sábado. Muchas gracias a usted, Fresia, que esté muy bien. Igualmente, gracias, hasta luego. Nos vemos.